11:21. Martín Nistal es analista del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación. Vamos a hablar un poco de las pruebas a aprender y de lo que ha entregado a manera de información respecto de lo que está pasando con nuestra educación. Martín, lo saluda Martín Varela desde LT7 Radio Provincia de Corrientes. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias por la gentileza de atendernos. A ver, cuando uno lee la nota y lee los encabezados en la mayoría de las notas periodísticas, lee que las 24 jurisdicciones tuvieron peores resultados en lengua en comparación con la situación de prepandemia y que algunos distritos mejoraron los resultados en matemática. A ver, antes de entrar en información más precisa, a modo de lectura general, ¿se podría decir que acá se ven los efectos de la pandemia? Sí, tal cual. Creo que esto es clarísimo. Primero, para poner un poco de contexto, se toman las pruebas a aprender 2021 a chicos de sexto grado de la primaria y solo a ese grupo, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos un montón de chicos que fueron afectados por la pandemia, sí, que no lo estamos viendo, ¿no? Que no tenemos la foto de lo que les pasó. Pero dicho eso, sí, por supuesto que acá la pandemia jugó un rol fundamental, ¿no? O sea, la pandemia con todos sus condimentos, ya sean las escuelas cerradas, ya sea la situación de estrés que se vivió, ya sean las familias, los familiares que perdieron trabajo o incluso familiares. Entonces, sí, toda la situación esa traumática que vimos durante el 2020 y parte del 2021, por supuesto que es un gran candidato a explicar todos estos resultados, ¿no? Uh-huh. Martín, buen día, lo saluda Diego Romero. ¿Y cómo se sale de esta situación, teniendo en cuenta esta realidad que nos generó la cuarentena y teniendo en cuenta que hasta el 2019, de acuerdo a los datos que había aportado el Centro de Estudios de la Educación, que depende de la Universidad de Belgrano, tomando a los chicos de la secundaria que, se generaba también una crisis muy importante en el aprendizaje de lengua y matemática. ¿Cómo se sale de esta situación? ¿Qué proceso hay que iniciar para dar vuelta a esta historia? Bueno, nosotros habíamos hecho desde el Observatorio de Argentinos por la Educación un estudio hace un tiempo que tenía bastante repercusión, que hablaba que solo 16 de cada 100 chicos que arrancaban la primaria llegaban al último año en tiempo y forma, entendiendo tiempo y forma como en el tiempo teórico esperado, sí, es decir, hacer la primaria y la secundaria en 12 años, y conocimientos satisfactorios de lengua y matemática por las pruebas a aprender 2019. Uh-huh. Entonces, sabíamos que la situación ya venía complicada, las pruebas UNESCO también nos habían alertado de esto. Entonces, para tratar de responder un poco a tu pregunta, creo que primero hay que marcarla en que la respuesta es compleja, ¿no? Uh-huh. Pero algunos ensayos de candidatos, o por lo menos para empezar a charlar cómo resolver esta situación, creo que en los últimos 10 años solo una vez se cumplió la meta de presupuesto del 6% del PBI. Así que la Ley de Educación Nacional en 2016 sancionó que el 6%, el equivalente al 6% del PBI debería gastarse en educación, debería invertirse en educación. Sí. Y sin embargo, eso se cumplió solo una vez en los últimos 10 años, en el año 2015. Uh-huh. Y más aún desde 2018, 2019, 2020 y 2021 muestran niveles bajos. En 2021 todavía no tenemos resultados, tenemos parciales, pero muestran niveles bajos de inversión. Entonces, recuperar esa meta que sanciona la ley y que además en un contexto de crisis donde mostramos las pruebas a aprender que tienen caídas tremendas de aprendizaje para todas las provincias y que no se salva nadie, entonces que esto no es una gestión de una provincia sí o otra provincia no, sí, sino que es algo que es generalizado a nivel país. Entonces empecemos por cumplir esa meta y después, por supuesto, replanteemos cómo invertir esa plata, ¿no? Martín, que no es tan obvio. Lo interrumpo brevemente siguiendo la línea y es muy interesante lo de la multicausalidad. Le pregunto por cuando uno mira las estadísticas ve que la caída es más pronunciada en la educación pública que en la educación privada. ¿Se podría dar una respuesta respecto de por qué? Bueno, ahí siempre cuando comparamos educación pública y privada, sí, hay que hacer una salvedad muy importante. A ver. Que es que el nivel socioeconómico de los chicos que van a la escuela pública en general es más bajo, en promedio es más bajo estrictamente que el nivel socioeconómico de los chicos que van a la escuela privada. ¿Qué quiere decir? Que los más pobres asisten casi siempre a la escuela pública, sí, incluso algunos estratos sociales también más,
asisten a la estatal, pero la escuela privada alberga principalmente a niveles socioeconómicos más altos. Sí. Entonces, esa aplicación, esa comparación ya está sesgada por esos resultados que sabemos todos que el nivel socioeconómico juega un papel fundamental. Claro. Incluso cuando vemos las pruebas a aprender, si los desagregamos por nivel socioeconómico, vemos que los más golpeados fueron los más pobres, y esto tiene correlato en la teoría. Uno es lo que se conoce como el capital cultural de los padres o el nivel educativo de los padres, que es todos se enfrentaron a la situación donde tenían que explicarle a los chicos, darle tarea, sentarse con los chicos a estudiar porque estamos en pandemia. Y bueno, los padres más formados en términos educativos tenían más herramientas para afrontar esa situación, y eso correlaciona mucho con ser pobre, ¿no? Los padres de menores ingresos suelen tener menos nivel educativo, en términos académicos, por supuesto, ¿no? Y por otro lado, hay temas de conectividad. O sea, los más pobres suelen estar en zonas donde la conectividad es más complicada. Si vas a barrios vulnerables, asentamientos, a villas, incluso en zonas rurales, ves que la conectividad es un problema. Y bueno, si vos vivís en el medio de la capital federal, eso no te pasa. Exacto. Entonces, bueno, hay dos factores que son grandes candidatos a explicar por qué los pobres se ven más afectados. Y esto no es algo nuevo, ¿no? Nosotros, desde Argentina, por la ocasión, el año pasado habíamos hecho un informe al respecto, donde la gran preocupación era, ojo que los más chicos, los más pobres, están siendo más golpeados que el resto. Hay que tenerlos en consideración. Se agigantó. Bueno, acá esto la diferencia entre el sector público y el sector privado se explica un poco por eso, ¿no? Martín, ¿se agrandó la brecha digital en época de pandemia? Acá en Corrientes la experiencia que tuvimos a partir de tomar contacto con padres y con docentes nos mostraba lo problemático que era que los padres con escasos recursos económicos tengan que consumir sus datos de sus teléfonos celulares para los chicos en términos educativos. Y la pregunta es, ¿esto se observa también en el análisis? O sea, lo que significó la pandemia en términos de agrandar la brecha digital. Bueno, acá es un buen punto el que haces, y eso probablemente sea una de las causas que explican estos resultados. Pero sí hay un dato que es certero y que no es algo potencial, sino es algo que realmente pasó, es que se aumentaron las brechas de aprendizajes entre los más ricos y los más pobres. Si ves los resultados a nivel general, e incluso si ves a nivel de las provincias, pero para poner un poco de números a nivel general, veías, cuando vos analizabas la proporción de chicos que alcanzaban niveles satisfactorios o avanzados, que se toma un indicador como requisitos mínimos, para decir de alguna manera, en lengua, veías que la brecha entre ricos y pobres, clases bajas, en el nivel socioeconómico bajo, en el socioeconómico alto, para el 2018 eran de 40 puntos porcentuales. Sin embargo, cuando ves eso para 2021, crece a 49 puntos porcentuales. Entonces, la brecha, tenemos dos efectos, ¿no? No es solo pérdida de aprendizajes, o sea, pobreza de aprendizajes, aumento de pobreza de aprendizajes, sino también tenemos un efecto desigualador, ¿no? O sea, la pandemia no solo nos hizo perder aprendizaje, sino que agrandó las brechas. Muy bien. Martín, le agradezco mucho los minutos que nos ha entregado y le prometo que lo vamos a volver a molestar. Es una charla que apasiona y que debería involucrarnos a todos en el futuro de la educación, entendiendo que la escuela es el camino de salida de la pobreza. No, muchas gracias a ustedes también por la oportunidad y por darle espacio de educación que necesitamos. Mucha suerte. Buen día. Martín Istal es analista del Observatorio de Datos de Argentinos por la Educación. Hablamos del tema de las pruebas a aprender. La caída es ostensible y esto revela cómo la pandemia ha impactado y ha establecido aún más diferencias entre ricos y pobres en las cuestiones educativas. Sin duda, y marcabas respecto al tema de la conectividad, y bueno, él también lo relevaba con datos concretos que fue y que lo comprobamos notorio, nosotros acá fue también. notorio. Sí, por eso, fue notorio. Permanentemente. Fueron los principales inconvenientes durante los 2 años de cuarentena, ¿no? Tal cual. Pausa, Tere. Sí, señor, ¿estás de acuerdo con que se pague un salario básico universal?